de que celebramos a las Pascuas, quizás muchos de nosotros volvimos a nuestra vida normal. Fue un tiempo de la Semana Santa que es fuerte, que es muy intencional. La gente busca a Dios, busca de conectarse más con Dios porque es la Semana Mayor, es la Semana Santa. Muchos de nosotros porque nos inculcaron desde niños poder buscar de Dios en este tiempo. Um, Quizás porque sabemos que es algo bueno, porque una vez más es la Semana Mayor, pero aparte de eso, es un tiempo especial en los tiempos que estamos viviendo, es un tiempo diferente. Hay muchas personas que están acercándose a Dios en estos días, en este tiempo, por la situación que estamos viviendo, por la situación difícil que estamos viviendo en el mundo, por estas cosas que estamos atravesando como miedo a enfermarse, el miedo a perder lo que tenemos, de pérdidas de seres queridos, seres amados o cercanos a nosotros, miedo a pérdidas de trabajo o de algunas otras cosas, ¿verdad? Y hay muchas cosas más que nos hacen quizás estar temerosos y buscar alguna otra forma, buscar alguna solución a este problema, buscar algo que nos pueda ayudar en este tiempo. Um, no me lo tome mal, no digo que esto sea malo, que por medio del miedo, de las cosas que están sucediendo, la gente se acerque a buscar a Dios en este momento. No es nada malo, ¿verdad? Pero porque como seres humanos sentimos esa necesidad de refugiarnos en algo o en alguien que pueda ayudarnos. ¿Y quién mejor que Dios? ¿Quién mejor que Dios para poder ayudar a cada uno de nosotros a pasar situaciones difíciles? Pero quiero decirles, hermanos y hermanas, acerca de este Jesús. Acerca de este Jesús que hemos celebrado estas últimas semanas, hemos estudiado, hemos mirado su ministerio. Quiero hablarles acerca de este Jesús resucitado. Este Jesús que miraremos en su ministerio después de haber resucitado. Y en este día de hoy vamos a abrir su Biblia y a leer acerca de esta historia de dos hombres que van camino hacia Emaús. Entonces vamos a leer versículos 13 y vamos a ir leyendo sobre estos versículos y meditando. Dice el versículo 13: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Y paremos ahí. Versículo 13, capítulo 24 de Lucas, dice el mismo día, o sea, el día de la resurrección, el día en que las mujeres avisaron que Jesús no estaba, que había desaparecido. Estos dos discípulos, nos dice este primer versículo, que van a esta aldea, a Emaús, van camino a este lugar y continúa el versículo, dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es interesante que este escritor, que el evangelista nos da esta nota, qué tan lejos en cuestión de distancia estaba Emaús. Ahora, 60 estadios, yo pensaba, es como el Estadio Azteca. Claro, es una broma, no, es una forma de medida. La distancia que había entre Jerusalén y Emaús era aproximadamente entre 10.6 a 12 kilómetros. En millas aproximadamente 6.5 a 7.5 millas. Es una distancia considerable. Um, Esta distancia se puede caminar en un paso normal sin no ser tan rápido. Un paso normal, aproximadamente 2 a 2.5 horas. En un paso normal, aproximadamente 6.5 a 7.5 millas. Es un buen tramo para hablar y tener una buena conversación, una buena charla. 2 horas y media, 2 horas. ¿Se recuerda la última vez que tuvo un tipo de conversación de este tipo con alguien? Quizás con su cónyuge, quizás con un amigo, donde hayan estado caminando y platicando de las cosas que han pasado por un poco más de 2 horas. Algo grande había pasado.
Algo inesperado había pasado para estos hombres y estaban en shock, quizás todavía estaban pensando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Una de las cosas que dice el versículo 14, dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ahora esta conversación es una conversación que estos dos hombres están teniendo y no es nada agradable, de hecho es una conversación triste. Jesús se acerca a ellos y les pregunta, ¿por qué estás triste? En el versículo 17. Ellos tienen una cara triste. Están caminando y hablando, pero con tristeza. Estaban recordando lo que estaba pasando, estaban recordando lo que sucedió solo algunos días atrás. Creían en este Jesús. Le miraron algunos días atrás y le proclamaron rey, le dijeron, Hosana, sálvanos. De hecho, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, fue recibido como rey y fue y limpió el templo y enseñó en la sinagoga, hizo milagros. En ese corto tiempo le traicionaron, le asesinaron, perdón, le arrestaron, le crucificaron, le sepultaron. Fue todo tan rápido y esos hombres iban seguramente hablando de todo esto con un semblante de que todo se había perdido, de que lo que habían creído que iba a pasar al recibir este rey no pasó. Versículo 19 dice que ellos dijeron a Jesús Nazareno era profeta, era poderoso en lo que hacía y hablaba. Era poderoso en lo que hacía y en lo que hablaba ante Dios y ante los demás. Estos dos hombres al referirse a Jesús se referían en tiempo pasado. Era profeta, no más, porque le vieron morir. Como si se hubieran decepcionado, como si les hubiera fallado, como si todo esto se hubiera terminado. Su líder, que iba a derrocar el poder, el imperio romano, ya no podía hacer nada. Entonces ellos van pensando, ellos van caminando, van hablando de todas estas cosas y dicen, creímos que en realidad algo iba a pasar, que este profeta en realidad iba a liberarnos, iba a ayudarnos en nuestro problema, en nuestra necesidad como pueblo, era la persona que iba a liberar a su pueblo y a guiarles hacia adelante, a seguir a las promesas que Dios les había dado, pero ellos estaban pensando en una forma más terrenal. Ellos miraban su problema y lo que estaba pasando alrededor y miraban que era lo que necesitaban, que Jesús les ayudara en ese problema terrenal, físico, lo que estaba pasando a su alrededor y ya no se podía. Porque lo último que recuerdan de este hombre, de este Jesús, es que ha muerto. Ahora vienen estas mujeres, María Magdalena, vienen estas mujeres y le dicen a los discípulos, no encontramos a Jesús. Y ellos no les creen. Los hombres, no todos los discípulos les creen a las palabras de estas mujeres y al parecer también ni siquiera las mismas palabras de Jesús cuando estaba con ellos antes de ser entregado y crucificado. Ahora, piensen en esto. Ellos están hablando, están lamentándose lo que ha pasado, pero una noticia que no se encuentra el cuerpo de Jesús, que Jesús no está en la tumba. Y aún así ellos no recapacitan y no piensan, bueno, en realidad Él nos dijo que esto iba a pasar y hoy es el día que iba a pasar. No, sino que ellos dicen, era tiempo pasado. Ahora, si leemos la historia, quiero invitarle a
Versículo 15 dice de esta manera, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó. Me encanta esta nota que Lucas nos da. Me encanta esta nota, esta parte que el evangelista nos da. Dice que Jesús hace lo que sabe hacer, lo que vino a hacer, acercarse. Aunque sus ojos estaban cerrados, aunque sus ojos estaban cegados, aunque no podían reconocerle, pero Jesús hace esto. Ahora miramos que Jesús, cuando viene a este mundo, eso es lo que hace. Viene a nosotros, se acerca a nosotros, viene a ser forma de hombre como nosotros, para entendernos, para vencer, para estar entre nosotros. Y lo hace una vez más aquí. Este Jesús resucitado se acerca otra vez a estos hombres que están pensando y hablando qué es lo que pasó. No encuentran respuestas. Jesús se acerca a ellos. Versículo 16 dice, mas los ojos de ellos están velados. Sus ojos, otra versión dice que sus ojos están cegados para que no le conociesen. Jesús se acerca a ellos allí en su caminar, ahí donde están, a donde ellos van, en su situación, en su preocupación, en su tristeza, cuando su fe y esperanza se ha desvanecido. Jesús se acerca. Ese es el Jesús que quiero hablarles. Ese es el Jesús que nos ama. Ese es ese Jesús que les ama a ellos. Y aún en medio de las dificultades, en medio de las preguntas, en medio de que no miran qué otra opción tienen, Jesús se acerca a ellos y camina con ellos. Esto me encanta porque nos habla a nosotros. Si usted se siente en una situación difícil, que no mira más por dónde salir, que las circunstancias no están a su favor, al contrario, hay caos, miedo, tristeza, pero déjeme decirle que este Jesús se acerca a usted y a mí. Jesús camina a nuestro lado, va con nosotros, Él no nos deja. Por eso es que resucitó, para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros tengamos vida. Para lo que nosotros creemos que es imposible, para Él no es imposible. Hermanos y hermanas, amigos, personas que nos miran, este Jesús resucitado se acerca, está cerca de nosotros, camina con nosotros, está preocupado por ustedes, está preocupado por mí. En estos tiempos difíciles, Jesús camina con nosotros, no nos ha abandonado. Y quiere que hagamos algo, sí, quiere que hagamos algo, quiere que usted y yo hagamos algo, que creamos y que confiemos en su palabra. ¿Sí me escuchó? Que creamos y que confiemos en su palabra. Quiero leerles los otros versículos que siguen a esta historia, versículos 17 hasta el 27. Vamos a leer de esta manera. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Qué pregunta tan interesante. Jesús le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y él fue el que experimentó todo. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que os ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Interesante esta lectura. Es interesante esta lectura porque ellos están diciéndole al mismo Jesús: ¿no sabes lo que ha pasado? Este Jesús, el que nos iba a salvar, no se le ha encontrado. Se dice que no está en la tumba, que ha resucitado, pero todavía no lo creen. Ahora la respuesta de Jesús es: insensatos, ustedes no han creído. ¿Cómo es que no han creído? ¿Cómo es que no han creído a la palabra? ¿Cómo es que no han creído lo que los profetas dicen? Desde Moisés, y él les empieza a decir con las escrituras: esto es lo que dice la escritura acerca del Cristo. Y no han creído. Y eso es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, que creamos en Él. Que vayamos de regreso a las escrituras. Necesitamos conectarnos con la palabra de Dios. Necesitamos ir una vez más a la palabra de Dios, leer una vez más la palabra de Dios y mirar lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. Necesitamos conectarnos con Él y creer. Jesús se acerca a nosotros en estos tiempos. Tenemos la palabra. Vivimos en un país, gracias a Dios, donde podemos tener una palabra, podemos tener la Biblia. Es accesible en todos lados, donde quiera que nos movamos, donde libremente podemos expresar nuestra fe. Podemos conocerle. Lo que Jesús quiere es que nosotros podamos conocerle y podamos creer. Que no seamos como estos hombres duros de corazón, insensatos, que aún teniendo la palabra, que aún mirando lo que Jesús ha hecho, que aún escuchando que Jesús ha resucitado, y todavía están en duda, tristes. Sé que es difícil quizás para muchos de nosotros en momentos duros, en momentos difíciles de nuestra vida, escuchar la voz de Dios. Es entender que este Jesús está ahí, que está a nuestro lado, porque quizás lo único que miramos es caos. Quizás lo único que miramos es de que teníamos una esperanza por algo, en alguien, y se ha desvanecido. Quizás es difícil, pero necesitamos regresar a Jesús, a las escrituras, y decir: Señor, sí, yo creo que tú has resucitado. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú me amas. Yo creo que tú estás a mi lado. Yo creo que tú me vas a ayudar a salir adelante. Yo creo en ti. Necesitamos creer en Jesús. Jesús se acerca a nosotros en estos tiempos. Y quizás le reconocemos, pero necesitamos hacer la decisión de creer en Él. Quiero invitarles a
poder dejar de buscar lo que nos conviene solamente a nosotros. También estos hombres estaban buscando a este Jesús profeta, a este hombre que tenía poder, porque estaban pensando en que los liberara del yugo romano, del problema que tenían físico, de gobierno. Mas no entendían que lo que Jesús quería era liberarnos a toda la humanidad del yugo del pecado, de la muerte. Y a veces eso nos lleva a pensar solamente en que Jesús nos puede ayudar en este problema, el día de hoy, en lo que está sucediendo. Pero debemos de entender que lo que Jesús quiere es que aún durante este problema, aún durante este caos, aún durante lo que está pasando, nosotros podamos encontrar salvación, libertad, fe en Jesucristo para el resto de nuestras vidas y para el resto de la eternidad. Quiere que le reconozcamos como nuestro Salvador, el Salvador de nuestras vidas. Que nos demos cuenta que no estamos solos o solas. Que regresemos a su palabra, que confiemos en Él. Quiero invitarle en este momento a poder tomar ese paso de fe, a poder venir una vez más y decir: Señor, es cierto, hay cosas difíciles en mi vida, pero quiero confiar en ti. Quiero invitarle a orar. Ahí donde está, quiero invitarle que incline su cabeza, cierre sus ojos y vengamos en oración. Dios nos escucha, Él le ama, Él le quiere y está preocupado por usted. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos. Tú estás ahí con nosotros. Estás disponible, Señor. Lo único que nos pides es que confiemos en ti, que creamos en ti. Te damos gracias, Señor, porque no quedaste en la muerte, no quedaste en esa tumba, Señor, sino que venciste y resucitaste. Y te has acercado a nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque te has acercado a mí, te has acercado a mi vida, Señor. Y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando en este momento, Señor, que no importa el problema que tengan, no importa la dificultad que estén pasando, que ellos puedan saber que tú estás ahí con ellos. Que tú estás ahí, que no les dejas, que les amas y que hay más, mucho más que solo este tiempo difícil, que hay una vida eterna. Quiero pedirte, Señor, que a pesar de estos problemas, estas dificultades en este tiempo, nos ayudes, nos des paz y nos puedas ayudar, Señor, a salir adelante. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor Jesús. Todo eso te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.